Listo, empezamos entonces grabación en 3, 2, 1. Muy buenas noches para todos quienes a esta hora se conectan aquí desde la parroquia Nuestra Señora del Rosario de la Calera a este tercer ciclo de nuestros encuentros bíblicos. Ya hemos hecho la experiencia, el recorrido en torno al Antiguo Testamento, ya hemos visto la centralidad de toda la palabra Jesucristo a través de los evangelios y ahora iniciamos este último módulo alrededor justamente de toda la narración que podemos encontrar desde el Nuevo Testamento, a partir, finalizados ya los evangelios, los primeros escritos que vemos, en los cuales ya se va cimentando y fundamentando lo que es nuestra iglesia. Y pues para este tercer ciclo de estos encuentros bíblicos nos acompaña el padre Gustavo Enrique Zamora Guzmán, sacerdote de la diócesis de Facatativá, amigo de esta casa. Ya en otra oportunidad tuvimos la experiencia de compartir justamente estos encuentros virtuales en ese momento en el que nos vimos en una entrevista hablando acerca de San Pablo, y pues él nos va a acompañar durante estos 3 sábados que nos quedan del mes de noviembre alrededor justamente de la experiencia, de lo que significa la importancia, la relevancia de los hechos de los apóstoles, de las cartas de San Pablo, las cartas católicas y el Apocalipsis. Entonces, pues bueno, con nosotros está el padre Gustavo, un amigo de la casa, amigo personal, doctor en teología bíblica de la Pontificia Universidad Gregoriana en Roma, párroco de Jesús, buen pastor allá en Funza. Entonces, pues, padre Gustavo, muy buenas noches, bienvenido. Y bueno, el espacio es de usted, el público es suyo. Muchas gracias por acompañarnos. Hermancito, muy buenas noches, gracias por la invitación y muy buenas noches a todos los queridos fieles de la parroquia de Nuestra Señora del Rosario en La Calera. Pues ya como lo dijo Germancito, pues vamos a compartir en torno a los hechos de los apóstoles. Como ustedes seguramente ya están leyendo ahí en pantalla, el subtítulo es Segundo volumen de la obra lucana. Partimos de allí porque vale la pena recordar que Lucas compuso 2 escritos. De una parte, el Evangelio, que consta de 24 capítulos, y, en segundo lugar, los Hechos de los Apóstoles, que consta de 28 capítulos y que ahora, pues, ocupa nuestra atención. Tiene 1007 versículos. Fíjense que es un libro bastante extenso. No estamos delante de una biografía, porque este libro de los Hechos de los Apóstoles, el segundo volumen de la obra lucana, pues no pretende de ninguna manera hablarnos de la vida de alguno de los apóstoles, sino más bien quiere mostrarnos cómo la palabra de Dios se fue predicando, se fue difundiendo, cómo estos que habían conocido a Jesucristo ahora van por todas partes compartiendo esa experiencia de Jesucristo, compartiendo con los demás aquello que ellos habían contemplado en Jesucristo. Entonces, no se trata de una biografía de los apóstoles, sino más bien de un testimonio de la palabra, cómo la palabra de Dios, después de la muerte, resurrección y ascensión de Jesucristo, empieza a ser predicada por muchos lugares. Este nombre, Hechos de los Apóstoles, pues realmente no es un nombre correcto. Si le preguntáramos al autor, a quien escribió este libro, a quien nosotros llamamos Lucas, si está de acuerdo con este nombre que él no le dio, sino que
se le dio posteriormente a este libro, si le dijéramos, Lucas, ¿estás de acuerdo con este nombre? Pues él nos respondería no, porque realmente no son hechos de los apóstoles, no se nos habla de todos los apóstoles, se nos habla únicamente de Pedro y de Pablo, y es muy poco lo que se nos dice de los demás apóstoles. Se menciona algo de Santiago, fundamentalmente su martirio por orden de Herodes. Se menciona al apóstol Juan que acompaña a Pedro. Y en muy pocos textos, pues aparecen los apóstoles. Entonces, este nombre, Hechos de los Apóstoles, pues en verdad no recoge el contenido de este libro. Deberíamos llamarlo el viaje de la palabra o el testimonio de Jesús resucitado o el nacimiento de la iglesia misionera. Bueno, otros nombres que en verdad pudieran recoger el contenido de estos 28 capítulos. Se destaca la predicación. Entonces, no se centra tanto en la vida de Pedro y Pablo, sino en la predicación. Se destaca la predicación, la manera que ellos, como ellos anuncian a Jesús, como ellos dan a conocer a Jesús. Fíjense ustedes ahí en pantalla que aparecen varios textos donde Pedro está predicando a Jesucristo, anunciando a Jesucristo, donde Pablo está haciendo lo mismo. Entonces, este libro se centra en la predicación, en el anuncio que se hace de la persona de Jesucristo, concretamente de su muerte y de su resurrección. Y esta predicación que hacen Pedro, Pablo y otros personajes que van apareciendo en este libro, pues va confirmada con milagros. Y esto es una cosa bien interesante de este libro, ¿verdad? Entonces, la predicación que se hace de la persona de Jesucristo a lo largo de los 28 capítulos va acompañada de milagros. Pedro hace unos milagros, Pablo hace milagros, el diácono Felipe hace milagros. ¿Para qué? Para demostrar, para confirmar que esa palabra que se predica, la victoria de Jesucristo, la resurrección de Jesucristo, pues es una palabra verdadera, no es un invento, es algo real. ¿Cuál es la finalidad de nuestro libro? Este libro tan, pero tan hermoso, que espero ustedes se animen con esta charla que estamos teniendo a leerlo. La finalidad podríamos llamarla el viaje de la palabra. Miren, ya lo hemos dicho, ¿verdad? El protagonista no es Pablo, ni Pedro, ni tampoco la iglesia. El protagonista verdadero es la palabra de Dios, el testimonio que se da de Jesucristo, el anuncio de Jesucristo. Desde Jerusalén, ahí es donde se predica por vez primera la resurrección de Jesucristo, a través de Judea y Samaria, hasta llegar al corazón del imperio romano, la ciudad de Roma. Pero la finalidad es esa, mostrar cómo la palabra se va difundiendo. Es esta palabra el verdadero protagonista, la verdadera protagonista. Por eso hablamos el viaje de la palabra, una palabra que se va difundiendo, una palabra que se va predicando, una palabra que se va llevando a todas partes. Ustedes toman en sus manos la Biblia y empiezan a leer este libro, que espero que lo hagan desde hoy mismo, y se dan cuenta de cómo esa palabra va siendo predicada por todas partes.
el viaje de la palabra sería la finalidad, ¿no? Lucas nos quiere mostrar en los 28 capítulos cómo esa palabra es dinámica, va llegando, va llegando, va llegando a todas partes, va cambiando corazones, va edificando comunidades. Centrémonos un momento en las características de esta palabra que va viajando por todas partes, esta palabra que va siendo predicada por todas partes. En primer lugar, esta palabra que es la protagonista de los hechos de los apóstoles, pues es una palabra que proviene de Jesús. Lo que predican Pedro, Pablo, Felipe y otros personajes en este libro es fundamentalmente lo que han experimentado de Jesucristo, lo que han conocido de Jesucristo y muy concretamente su Pascua, es decir, su muerte y su resurrección. Esta palabra que se predica es una palabra eficaz, es decir, una palabra que produce transformaciones en quienes la escuchan, en quienes se dejan realmente interpelar por ella. En el libro de los Hechos de los Apóstoles vemos cómo después de varias predicaciones muchos aceptan en su corazón a Jesucristo. Fíjense, por ejemplo, en el capítulo 2, justo después de ese acontecimiento de la venida del Espíritu Santo, el día de Pentecostés, pues Lucas nos cuenta cómo muchos al escuchar la predicación de Pedro se convierten. Bueno, hermanos, ¿qué tenemos que hacer nosotros para ser salvos? Y entonces Pedro les habla de Jesucristo que perdona los pecados y les habla del bautismo. Es una palabra entonces eficaz, ¿verdad? Es una palabra que donde se predica va produciendo cosas maravillosas. No es una palabra muerta. Dirá Hebreos capítulo 4, versículo 2, es una palabra viva, eficaz, más cortante que espada de doble filo. Pero ¿quién hace que esta palabra sea eficaz? ¿Quién hace que esto que predican los personajes de este libro pues realmente toque corazones, transforme vidas? ¿Quién hace posible esto? El Espíritu Santo. Y miren, vale la pena que recordemos cómo en toda la obra lucana, tanto en el primer volumen, 24 capítulos, como en este segundo volumen, 28 capítulos, el Espíritu Santo ocupa un puesto muy importante. No sin razón, algunos llaman a la obra lucana el Evangelio del Espíritu Santo. Es Lucas, el evangelista, que más nos habla del Espíritu Santo y lo muestra en el primer volumen actuando en la vida de Jesús. Y aquí, en el segundo volumen, actuando en esta iglesia misionera, en esta iglesia evangelizadora, en esta iglesia que va por todas partes predicando. Entonces, es este Espíritu Santo el que hace que la palabra sea eficaz, que produzca cambios, que produzca conversiones, que lleve a las personas a una vida nueva. Es palabra que salva, como dice en Hechos 4:12, palabra que salva, palabra que da vida eterna, palabra que produce en las personas un deseo del cielo, un deseo de vivir en comunión permanente, perpetua con Dios. Pero hay que decir también que esta palabra, la protagonista de este libro, es una palabra también que sufre rechazo, una palabra rechazada. Cuando leemos el libro de los Hechos, pues nos vamos a dar cuenta
de cómo quienes predican la palabra sufren. Piensen ustedes cómo Pablo varias veces es echado fuera de las ciudades por predicar la palabra. Incluso en alguna ciudad trataron de matarlo. Pero aunque esta palabra es rechazada, nunca es sofocada. Es decir, es una palabra que jamás es derrotada. Es una palabra que logra llegar a donde tiene que llegar. ¿Y a dónde tiene que llegar? A Roma. Ahorita lo vamos a ver, pero Lucas está muy interesado en mostrar que este viaje de la palabra, esta palabra que va por todas partes, tiene que tocar la ciudad de Roma, tiene que llegar a Roma. Y efectivamente, capítulo 28, la palabra llega a Roma, es predicada en Roma. Esta palabra va creciendo y va creando. Miren lo que dice Hechos 6:7 y luego se repite en 12:24. La palabra de Dios crecía. Es una palabra que va generando vida. Es una palabra que va creando comunidad. Donde se predica la palabra, van haciendo una nueva comunidad de cristianos, una comunidad que cree y acepta a Jesucristo. Entonces la palabra hace que haya comunidad. La predicación de la palabra crea comunidad. Cuando se predica la palabra en un lugar, hay unos hermanos que la acogen, que la aceptan, y así es como nace la iglesia, una nueva comunidad. Entonces, como efectivamente lo narra Lucas una y otra vez en este libro, la palabra forma la comunidad de creyentes en Cristo. Así se nota desde el día de Pentecostés. Y un ejemplo de esto, la iglesia de Antioquía de Pisidia. Allí es predicada la palabra y como fruto de la predicación de la palabra se crea una nueva comunidad, aparece una nueva comunidad. Veamos algunos textos donde se nos dice cómo esta palabra que se predica produce, crea comunidad. Capítulo 13, versículo 44. Se congregó casi toda la ciudad para escuchar la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta? Es una palabra que congrega, una palabra que reúne, una palabra que crea comunidad. 13:46. Dijeron Pablo y Bernabé, era necesario anunciaros a vosotros en primer lugar la palabra de Dios. Versículo 48. Los gentiles se alegraron y se pusieron a glorificar la palabra del Señor y creyeron. Versículo 49, la palabra del Señor se difundía por toda la región. Entonces, es una palabra en movimiento, es una palabra que se va llevando a todas partes, es una palabra que va creando comunidad, formando comunidad. De todas las comunidades que van naciendo con la predicación de la palabra, pues no cabe duda de que la comunidad de Jerusalén, la iglesia de Jerusalén, ocupa un puesto importante en los hechos de los apóstoles. Entonces, esta comunidad se convierte en la iglesia madre, el modelo para todas las demás comunidades que surgen cuando se predica la palabra. La iglesia de Jerusalén, la comunidad de Jerusalén. Y miremos un momento cuáles son las características de la comunidad de Jerusalén, que repito, en nuestro libro, pues tiene mucha importancia. Miren ustedes los textos, ¿sí? Y ojalá que ustedes los puedan anotar y después consultar. Anótenlos, por favor, en un cuadernito, en una hojita. Y luego, cuando tengan un tiempito, pues leen esos textos.
Y estos que están viendo aquí en pantalla, pues nos van a decir las características de esa comunidad de Jerusalén. En primer lugar, la fidelidad a la enseñanza de los apóstoles. Entonces, la comunidad de Jerusalén se caracterizaba por meditar en las instrucciones de los apóstoles y las enseñanzas de los apóstoles consistían fundamentalmente en interpretar el Antiguo Testamento, las escrituras de Israel, a la luz de Jesucristo. Los hermanos y hermanas de la iglesia de Jerusalén son fieles a las enseñanzas de los apóstoles. Buscan profundizar las enseñanzas de los apóstoles, conocer cada vez más estas enseñanzas. Segunda característica de la iglesia de Jerusalén, la comunión. Dice Lucas que la iglesia de Jerusalén tenía un mismo espíritu, un solo corazón, una sola alma. Es decir, realmente vivían como hermanos, hermanos en Cristo, hijos de un mismo Padre. Y esta comunión se muestra principalmente en la solicitud por los más pobres. Una comunión que muestra cómo algunos ponen al bien común los propios bienes. Algunos llegan a vender sus propios bienes y dan el dinero a los apóstoles para que ellos a su vez pues ayuden a los más necesitados. Entonces llevamos dos características de la comunidad de Jerusalén, ¿no? Fidelidad a la enseñanza de los apóstoles. Dos, la comunión. Veamos una tercera característica, la fracción del pan. ¿Qué significa eso? Que la comunidad de Jerusalén es una comunidad que se reúne frecuentemente a compartir el cuerpo de Jesucristo, la sangre de Jesucristo, a celebrar la Eucaristía. Así llama Lucas a la Eucaristía, la fracción del pan. Y la llama así porque ustedes saben que Jesús mismo en la última cena, cuando instituyó la Eucaristía, tomó el pan, dio gracias, lo partió y luego lo entregó. Y Lucas pues llama a la Santa Misa, a la Eucaristía, la fracción del pan. Y la comunidad de Jerusalén se caracterizaba porque frecuentemente se reunía a partir el pan, a celebrar la Eucaristía, a revivir aquello que había pasado en la última cena, esa experiencia que habían tenido los discípulos de Maús, ¿lo recuerdan? Que cuando Jesús parte el pan, ellos se dan cuenta de que Jesús verdaderamente ha resucitado. Y la cuarta y última característica de la comunidad de Jerusalén, esta comunidad tan importante para Lucas en los Hechos de los Apóstoles, las oraciones. Una comunidad que ora, una comunidad que va al templo, porque acuérdense que los primeros cristianos eran judíos, pero judíos que creían que Jesús es el Mesías, el anunciado por los profetas en el Antiguo Testamento. Pero también oraban en las casas, dice Lucas, en el capítulo 2, versículo 46. Se reúnen en las casas, oran en las casas. Entonces, estas son las cuatro características, ¿sí? Ojalá nos las hayamos aprendido. Primera, fidelidad a la enseñanza de los apóstoles. Segunda, la comunión. Tercera, la fracción del pan. Y cuarta, las oraciones. Miren,
En esta comunidad de Jerusalén, así como en las demás comunidades cristianas que van surgiendo cuando se predica la palabra, porque recordemos que la palabra crea comunidad. Fruto de la predicación de la palabra es el nacimiento de una nueva comunidad. Entonces, esta palabra que se predica y produce comunidad, pues hace que en esta comunidad haya alegría y sencillez de corazón. La predicación de la palabra hace que las comunidades sean comunidades alegres, pero al mismo tiempo sencillas, comunidades que anhelan la venida del Señor y comunidades donde las personas encontraban la salvación, porque en esas comunidades se encontraban con el Salvador, con Jesucristo. Oiga, sería muy bonito que esta noche nos preguntáramos quienes estamos participando en este encuentro, pues cómo son nuestras propias comunidades, ¿verdad? Son comunidades de alegría y de sencillez, son comunidades que añoran el regreso de Jesucristo. Y esas cuatro características que vimos de la comunidad de Jerusalén están presentes en nuestras propias comunidades. Fidelidad a la enseñanza de los apóstoles, la comunión, es decir, el compartir, el sentirnos hermanos, el hacer realmente algo por los más necesitados, la fracción del pan, la Eucaristía. Y finalmente las oraciones, ¿no? El clamarle a Dios, el suplicarle a Dios. Estas características están presentes en nuestras comunidades. Estas cuatro características, ¿cómo las estamos viviendo en nuestras comunidades? Preguntémonos eso, ¿verdad? Porque la palabra que leemos siempre tiene que interpelarnos, siempre tiene que decirnos algo, siempre tiene que hablar al corazón. Quiero mostrarles cómo está organizado este libro y espero pues que ya varias ideas estén quedando grabaditas en la mente y en el corazón de ustedes. Entonces, es un libro cuyo protagonista es la palabra de Dios, ¿verdad? Esta palabra que se va predicando, este anuncio de Jesucristo que murió y resucitó, que se va haciendo por todas partes. Esta palabra pues que va creando comunidades. Y sin lugar a dudas, para Lucas, la comunidad de Jerusalén es modelo para otras comunidades. Yo quiero que Hechos capítulo 1, versículo 8, Hechos capítulo 1, versículo 8, lo tengamos muy en cuenta, ¿verdad? Hechos 1, 8. ¿Por qué lo vamos a tener muy en cuenta? Porque ahí está resumido todo el libro de los Hechos de los Apóstoles, la manera como viaja la palabra, la manera como la palabra es llevada a varios lugares. Dice Jesús: recibiréis poder del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros y seréis mis testigos en Jerusalén. Fíjense, todo empieza en Jerusalén. Un detalle, seguramente ya lo saben. El Evangelio según San Lucas termina en Jerusalén. Si ustedes van a los últimos versículos del capítulo 24 de Lucas, allí van a encontrar cómo todo termina en Jerusalén en ese libro. El libro culmina en Jerusalén. La última ciudad mencionada es Jerusalén. Jerusalén. Y aquí en los Hechos de los Apóstoles, pues todo empieza en Jerusalén. ¿Ven la conexión entre los dos libros? Todo termina en Jerusalén, todo empieza en Jerusalén. Entonces, en Hechos capítulo 1, versículo 8 se nos dice que la predicación primero es en Jerusalén,
luego en Judea, luego en Samaria, hasta llegar a los confines del mundo. Miren este mapa. Entonces, el plan del libro de los Hechos de los Apóstoles, la organización del libro de los Hechos de los Apóstoles, pues tiene que ver con Hechos capítulo 1, versículo 8. Todo empieza en Jerusalén. Por eso dice el texto, y seréis mis testigos en Jerusalén. ¿Ven? Allá el círculo rojo y yo estoy señalando con el cursor. Seréis mis testigos en toda Judea. Judea, acuérdense, es la región cuya capital es Jerusalén. Y hasta los confines de la tierra, es decir, esa palabra tiene que llegar a todas partes, concretamente a Roma. No olviden esto, ¿sí? No lo olviden, porque ya vamos a hablar de cómo está estructurado nuestro evangelio y los primeros versículos nos hablarán de Jerusalén. Bueno, los primeros capítulos, más que versículos. Luego se nos mostrará cómo la palabra se va difundiendo por Judea al sur, luego por Samaria al norte, y luego ya sale de la Tierra Santa y se va esta palabra por muchos lugares del Asia Menor y de Europa. Entonces, Hechos 1:8 nos muestra cómo es ese viaje, ¿verdad? Veamos con más calma esto. Entonces, los primeros 8 capítulos, entonces del 1:12 al 8:1, Lucas nos va a presentar a Jerusalén. Se va a centrar en Jerusalén, esta comunidad madre, esta comunidad ejemplo para las demás comunidades. Luego tenemos Judea y Samaria. Capítulo 8, versículo 11. Perdón, capítulo 8, versículo 1 al capítulo 11, versículo 18. Entonces, primero Jerusalén, luego Judea. Acuérdense el mapa que acabamos de ver. Judea es la región donde está Jerusalén y luego Samaria, que está al norte. Luego hay como un tercer momento en nuestro libro, del capítulo 11, versículo 19 al capítulo 15, versículo 35. Y entonces ya vemos aquí cómo esa palabra se empieza a predicar en otros lugares del Asia Menor. Asia Menor. Luego, a partir del capítulo 15, versículo 36, hasta el capítulo 20, versículo 38, vemos cómo la palabra llega a Europa, a Europa. La palabra es predicada en Europa. Y el libro culmina allá en los capítulos 21 al 28, mostrándonos cómo esta palabra llega incluso a Roma. Esta palabra llega incluso a Roma, al corazón del Imperio Romano. Si ustedes están tomando nota, pues miren cómo está organizado nuestro libro, ¿verdad? Y es el viaje de la palabra. Noten ustedes que a Lucas, a quien escribe este libro, le interesa mostrarnos cómo la palabra se va predicando cada vez más ampliamente. Jerusalén, Judea y Samaria, Asia Menor, Europa, hasta que llega al corazón del Imperio Romano, la ciudad más poderosa de aquel entonces, Roma. Veamos estas etapas, es decir, esto que aquí les mostré, pues ahora lo vamos a ver aquí con un poquito más de calma, ¿sí? Hechos capítulo 1, versículo 12 hasta Hechos capítulo 8, versículo 1, la primera parte del versículo 1.
La primera parte de nuestro libro de los Hechos de los Apóstoles nos describe a los apóstoles, aunque pues nos dice realmente muy poco de ellos. Y nos habla también de la iglesia de Jerusalén que ya describimos. ¿Recuerdan las 4 características, sí? Pues bien, en estos primeros capítulos se subraya la vida de la iglesia de Jerusalén, cómo eran los cristianos de Jerusalén. Y todo esto gracias a la palabra de Jesús. ¿Qué se nos dice en estos 8 capítulos primeros acerca de los apóstoles? Son los que llevan adelante la obra iniciada por Jesús. Con la potencia del Espíritu Santo que reciben en Pentecostés, invitan a la conversión y bautizan en el nombre de Jesucristo. Entonces, en la primera parte de nuestro libro, pues Lucas nos habla de esto que hacen los apóstoles. Aunque nos vamos a dar cuenta que aquí el protagonista es el anuncio de la palabra, la protagonista es la predicación de la palabra, el viaje de la palabra. Pero de todas maneras, pues al lado de esta protagonista que es la palabra, aparecen estos personajes, los apóstoles, especialmente Pedro, con esto que acabamos de decir, ¿no? Llevan adelante la obra iniciada por Jesús, lo hacen con la potencia del Espíritu Santo, bautizan en el nombre de Jesucristo. Y en esta primera etapa de nuestro libro, domina un tema, el crecimiento de la palabra. Miren lo que leemos, por ejemplo, en el capítulo 6, versículo 7. La palabra de Dios iba creciendo. El número de los apóstoles se multiplicaba considerablemente en Jerusalén. También una gran multitud de sacerdotes iba aceptando la fe. A Lucas le interesa mostrar cómo esa palabra cada vez va tocando más corazones, cómo esa palabra cada vez va acercando a más gente a la persona de Jesucristo. Qué bonito, ¿verdad? Es una palabra dinámica, es una palabra que actúa, es una palabra que produce frutos. En esta primera parte del libro de los Hechos de los Apóstoles hay un discurso supremamente hermoso y lo pronuncia el apóstol Pedro el día de Pentecostés. Acuérdense que Hechos capítulo 2, en los primeros versículos, nos describe cómo desciende el Espíritu Santo sobre los discípulos, sobre los apóstoles que están reunidos con la Santísima Virgen. Y Pedro, ese día de Pentecostés, lleno de Espíritu Santo, sale del cenáculo, se para en la plaza pública y empieza a predicar a Jesucristo. Vale la pena leer este discurso. El primer discurso que hace Pedro públicamente. Y este discurso produce muchas conversiones. Es un discurso realmente importantísimo en esta primera parte de nuestro libro de los Hechos de los Apóstoles. Y claro, pues en estos primeros capítulos se destaca la ciudad de Jerusalén. Es ahí en Jerusalén donde empieza a predicarse la palabra. Y es ahí en Jerusalén donde empieza el viaje de la palabra. De Jerusalén empieza a salir esa palabra a muchos, muchos otros lugares. Rápidamente veamos ahora la segunda etapa, la predicación en Judea y Samaria. Entonces, ya primero en Jerusalén. Ahora nos salimos de Jerusalén y vamos a la región de Judea, cuya capital es Jerusalén. Pero también seguimos ampliando y vamos al norte a Samaria.
Entonces, aquí lo interesante es justamente eso. La palabra se difunde fuera de Jerusalén. La palabra va más allá de Jerusalén. Entonces, ahí está Jerusalén y la palabra se va difundiendo por Judea. Miren, aquí está Judea. Y esa palabra luego llega a Samaria. Entonces la palabra se va difundiendo y a Lucas le interesa que entendamos eso. Y ustedes ahora que lean el libro de los Hechos de los Apóstoles no pierdan de vista eso, ¿no? Lucas quiere mostrarnos que la palabra se va predicando cada vez más y más y más, va llegando a más y más lugares. Un personaje importante aquí en la segunda parte de nuestro libro es el diácono Felipe, un diácono que va por muchas partes predicando la palabra, un diácono que predica fuera de Jerusalén, el diácono Felipe. Es importante anotar que mientras los apóstoles Pedro y Juan permanecen en Jerusalén, la palabra se difunde en campos nuevos y diversos. Sí, aquí en la segunda parte del libro, pues Pedro y Juan siguen en Jerusalén, pero en cambio la palabra sigue su viaje. Fíjense cómo los protagonistas no son los apóstoles, ni Pedro, ni Juan, no, es la palabra. Pedro y Juan se quedan en Jerusalén, pero la palabra empieza a salir de Jerusalén, a Judea, a Samaria. Es una palabra en movimiento, es una palabra que busca tocar a muchos hombres, transformar a muchos hombres. Y esto es lo hermoso de este libro, ¿no? Una palabra que se predica, la resurrección, el triunfo de Jesucristo que se anuncia por muchas, muchas partes. Vámonos a la tercera etapa. Capítulo 11, versículo 19 a 15:35. La tercera parte de nuestro libro la hemos titulado Oriente. Aquí tiene gran importancia la ciudad de Antioquía. Si en la primera parte Jerusalén fue tan importante, pues ahora la importancia la tiene Antioquía de Siria. Antioquía de Siria, el país que está enseguida de la Tierra Santa, la tierra de Jesús. Y es tan importante esta ciudad que desde allí va a partir Pablo para predicar la palabra en muchos lugares. Miren aquí el mapa, ¿sí? Entonces, esto sería la tierra de Jesús. Aquí está. Y al norte de la tierra de Jesús está Antioquía, Antioquía de Siria. En esta tercera parte de nuestro libro aparecen nuevos personajes. Si en la primera parte se destacó a Pedro, en la segunda a Felipe, aquí encontramos a Bernabé que acompaña a Pablo. Y encontramos, pues, obviamente, aquí ya a Pablo, que se ha encontrado con Jesucristo camino a Damasco. Este Pablo que fue testigo de la lapidación del diácono Esteban. Pues aquí, a partir de esta parte de nuestro evangelio, de nuestro libro de los Hechos de los Apóstoles, pues Pablo asume un papel primario en la evangelización. Aquí entonces vamos a ver a Pablo predicando por muchos lugares la palabra. Pablo que da a conocer a Cristo crucificado y resucitado. Aquí en la tercera parte de nuestro libro, pues tenemos el primer viaje misionero de Saulo Pablo y va acompañado de Bernabé, ¿verdad? Entonces no lo olvidemos, aquí en esta tercera parte del libro, Pablo ocupa un puesto importante, es el principal predicador de la palabra. No podemos dejar de mencionar algo muy importante aquí en la tercera parte de nuestro libro. Está justamente en el capítulo 15 y se llama la Asamblea de Jerusalén, otros la llaman el Concilio de Jerusalén.
¿Por qué es tan importante? Y ustedes cuando lean el libro se darán cuenta de la importancia. Miren, ¿por qué es tan importante este acontecimiento? Porque allí, en ese acontecimiento, las puertas de la iglesia se abren a los no judíos, es decir, a los paganos, pero se abre a ellos sin necesidad de que ellos cumplan ritos, costumbres judías. Porque venga, les cuento. Resulta que mientras Pablo iba predicando por todas partes que para salvarse bastaba con creer en Jesucristo, aceptar a Jesucristo en la propia vida, pues algunos de la iglesia de Jerusalén iban también por todas partes predicando: no basta con creer en Jesucristo, ustedes tienen que circuncidarse, ustedes tienen que someterse a los ritos, a las costumbres de los judíos. Pues bien, en Hechos capítulo 15 aparece esta asamblea, este concilio de Jerusalén, donde se dice: no, señores, un momento, las puertas están abiertas para todos, para todos. Y no hay necesidad de que ustedes, los que vienen del paganismo, los que no han sido judíos, no hay necesidad de que ustedes cumplan ritos judíos, costumbres judíos, no hay necesidad de que ustedes se circunciden. Asamblea de Jerusalén o Concilio de Jerusalén, Hechos capítulo 15. ¿Bien? Entonces, aquí en esa tercera etapa, la palabra se difunde por varios lugares del Asia Menor. Vámonos a la cuarta etapa, al cuarto momento, a la cuarta parte de nuestro libro. Hechos capítulo 15, versículo 36 al capítulo 20, versículo 38. La hemos denominado Occidente porque aquí se nos narra cómo Pablo pasa del Oriente al Occidente, del Asia Menor a Europa. Y es por vez primera que Pablo aquí en esta parte predica en Europa. Anuncia a Jesucristo en Europa. Empieza a fundar comunidades en Europa. ¿Por qué Pablo termina yendo a Europa? Porque tiene un sueño. Allá en el capítulo 16 vemos a Pablo durmiendo y tiene un sueño donde alguien se le aparece y le dice: ven a Macedonia y ayúdanos. Y entonces es como Pablo pasa aquí del Asia Menor a Europa, a la región de Macedonia, que ya está en Europa. Entonces noten ustedes, el viaje de la palabra se va ampliando cada vez más. Hasta ahora el interés había centrado en Oriente, aquí en Asia Menor, como centro de operaciones. Pero en cambio, a partir de este momento de nuestro libro, pues se habla ya de Europa. Se habla de ciudades importantes como Filipos, Atenas, Corinto. Aquí se da un nuevo viaje de Pablo que se centra sobre todo en la ciudad de Éfeso. No olviden que Saulo Pablo lo vamos a encontrar ya en toda esta parte del libro, anunciando por muchos lugares, por muchas partes, la palabra de Dios, la resurrección de Jesucristo. Y bueno, llegamos a la quinta y última etapa, que la titulamos Hasta los confines del mundo, capítulos 21 al capítulo 28, y allí se nos narra cómo la palabra llega a Roma. Pablo llega a Roma. Pero a Lucas no le interesa tanto que Pablo haya llegado a Roma, sino que Pablo predica la palabra en Roma, la palabra de Dios, el anuncio de la resurrección de Jesús llegó al corazón del Imperio Romano, la capital del Imperio Romano, la ciudad de Roma. El viaje a Roma, dice aquí en la diapositiva, constituye el contenido de esta última parte del libro.
En realidad, este viaje no inicia inmediatamente porque hay primero una subida a Jerusalén, de la cual Lucas no habla. Gracias a las cartas de Pablo sabemos que Pablo ha hecho una colecta para la iglesia de Jerusalén, es verdad. Pablo ha hecho una colecta para la ciudad de Jerusalén, un acto de reconciliación, ¿verdad? Con la iglesia madre, porque para la iglesia de Jerusalén no fue fácil la predicación de Pablo, no fue fácil aceptar que Pablo predicara que los no judíos también se salvarían sin necesidad de las leyes judías. Y ahí en la última parte de nuestro libro, pues se nos habla de ese viaje a Roma, donde Pablo posteriormente será decapitado. Pues el libro de los Hechos de los Apóstoles termina con un final abierto. Miren, nosotros decimos que Pablo muere decapitado, pero eso no está en el libro de los Hechos de los Apóstoles, porque a Lucas, que escribe este libro, lo que le interesa es mostrar no la suerte de Pablo, no, sino que la palabra llegó al corazón del Imperio Romano. ¿Y por qué era tan importante esto para Lucas? Pues porque es que Lucas sabe que si la palabra llega a Roma, pues podrá difundirse más fácilmente porque es la ciudad más importante del Imperio Romano y porque hay mucha gente viviendo en Roma. Y si ellos escuchan la palabra, ellos la compartirán con otros. Y así es como termina nuestro libro de los Hechos de los Apóstoles. Termina así. No se nos dice qué pasó con Pablo, cómo murió, lo decapitaron. Bueno, no lo sabemos. Nos enteraremos después por escritos que no están en la Biblia. Pero lo cierto es que la palabra ha llegado al lugar más importante del imperio y de allí se extenderá, se difundirá por otros muchos lugares. Bueno, yo espero que con esto que hemos compartido esta noche, ustedes se animen a leer este libro que realmente es maravilloso. Un libro que vale la pena que todos leamos para que nos demos cuenta cómo esta palabra se va difundiendo y cómo los primeros cristianos se animan a hablar de Jesucristo a otros, a dar a conocer a Jesucristo a otros. Este libro debería animarnos a los cristianos del siglo XXI, a todos nosotros, a compartir nuestra fe con los demás, a dar a conocer a Jesucristo a los demás, porque Él es, Él es la razón de nuestra vida, Él es la razón de la iglesia, Él es el verdadero Salvador de todos los hombres. Bueno, a todos muchas gracias por este momento que compartimos. Espero que hayan quedado animaditos a leer el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y pues vamos a concluir con una oración pidiéndole al Espíritu Santo que nos llene de su presencia para poder ser también nosotros testigos de Jesús en todas partes. Espíritu Santo, te damos gracias por este momento que hemos compartido y te pedimos que todos los que estamos participando en este encuentro, pues nos sintamos fortalecidos por ti para dar a conocer a Jesucristo, muerto y resucitado, a todos los hombres. Él es, Jesús es la razón de nuestra vida, la fuerza de la iglesia, la salvación del mundo. Amén. Bueno, hermancito, hasta aquí la exposición. Bueno, padre, pues muchísimas gracias de verdad. Sin lugar a dudas nos queda una tarea grande, ¿no? Que yo creo que eso es lo más importante
que hemos querido proponerles pues, a nuestros seguidores de estos encuentros bíblicos es que justamente no nos quedemos simplemente en la exposición que estamos llevando a cabo, sino que nos adentremos justamente en la lectura de los diferentes textos del libro, por ejemplo, los Hechos de los Apóstoles, que sin lugar a dudas es un libro apasionante. ¿Sí? Ya lo dijo el padre Gustavo en la exposición, es el viaje de la palabra. Y ahí está. Las nuevas tecnologías nos han hecho que la palabra viaje desde Funza hasta La Calera y de La Calera hasta Chile, donde hay gente que nos ve, hasta Bogotá, diferentes partes de nuestro departamento de Cundinamarca, diferentes partes del país. Bueno, pues, ¿por qué no, padre, la tarea de escribir un día de estos los hechos de La Calera Funza? No sé, podría en algún momento, podríamos hacer ese Claro. ejercicio. Sí, no, y qué Entonces, bonito eso, Germancito. Mire, la pandemia ha facilitado que realmente muchos se acerquen a la palabra. Como decíamos algún día, ¿no, Germancito? Si San Pablo hubiese estado por aquí, ¿cómo hubiese disfrutado? Los primeros cristianos, ¿cómo hubiesen disfrutado con toda esta tecnología que hoy tenemos? Ellos la hubiesen aprovechado para dar a conocer a Cristo resucitado a todos, porque ellos estaban tan convencidos de Cristo resucitado, tan enamorados de Cristo resucitado, que no podían quedarse callados, que no podían guardarse eso allá en su corazón, sino que daban a conocer a pesar de las dificultades, porque vamos a ver en el libro de los Hechos de los Apóstoles los sufrimientos, ¿no? Los apóstoles son encarcelados, son azotados, Pablo es apedreado. Bueno, es una situación difícil. Santiago es asesinado, Esteban es asesinado, Felipe tiene que huir, pero a pesar de que no fue fácil, de que sufrieron mucho, pues seguían predicando. así es, Patri. Bueno, acá nos llega una pregunta así por el interno, una pregunta así, pues sencillita. Pater, más o menos el libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿en qué año más o menos se compone? Si fue una composición continua Sí. del relato del Evangelio, más o menos hacia qué fecha se escribe este libro. Entonces, decíamos al inicio de la exposición que este libro hace parte de una obra más grande llamada la obra lucana, que son 2 volúmenes, el Evangelio y los Hechos. Realmente, Lucas, el escritor sagrado, escribió de corrido, ¿no? Los 2 volúmenes. Y ambos volúmenes, tanto el Evangelio como Hechos, los ubicamos en la década de los 80. Está dividido en 2 volúmenes porque, bueno, es común en el Antiguo Testamento encontrar también algunos libros divididos en 2 volúmenes, primera y segunda de Samuel, primera y segunda de Reyes, primera y segunda de Crónicas, primera y segunda de Macabeos, pero también por una cuestión muy práctica, porque un solo rollo pues quedaba muy grande, muy difícil de manejar, muy pesado. Entonces Lucas, perdón, por esta razón también decide dividir su escrito en 2 partes, ¿no? Para que no quedaran rollos tan grandes, tan pesados, sino algo un poquito, pues, más fácil de manejar. Pero ambos rollos, ambos volúmenes son de la década de los 80. Se escribe de corrido. Lucas escribe de corrido, ¿no? No hay un espacio de años o de décadas entre un libro y el otro, sino Lucas quiere escribir una historia completica. Él tiene en la mente el plan completo, ¿no? La obra completa. Empieza con la ascensión y termina, perdón, ¿cuál? El libro de los Hechos, pero la obra completa empieza con el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista, Lucas 1:5, y termina con el viaje de la palabra Roma, la llegada de la palabra Roma en Hechos capítulo 28. Eso lo tiene Lucas aquí bien, él tiene todo el programa bien grabadito.
Y por eso, pues la obra completica se ubica en este periodo, ¿no? En la década de los 80. Muy bien, Padre. Y pues bueno, acá ya que el Padre nos da un abrebocas para lo que va a ser la próxima sesión. Vimos cómo se puso de feliz y de contento al hablar de Pablo. Entonces, quedamos ahí. Lo decía el Padre ahorita. El libro de los Hechos de los Apóstoles como que nos deja un final abierto. Nos deja un Sí, final abierto. Y justamente, pues bueno, después dentro del canon justamente de la Biblia, después del libro de los Hechos de los Apóstoles, iniciamos con esta seguidilla, con estas grandes obras que nos dejó Pablo en sus cartas, con las cartas que también escriben otros autores, otros apóstoles, justamente para esta iglesia naciente. Y pues bueno, Padre, creo que nos abre la puerta justamente para que continuemos entonces estos encuentros alrededor del Nuevo Testamento dentro de 8 días con el favor de Dios, pues alrededor justamente de estos escritos paulinos, las cartas católicas. Y bueno, Padre, pues creo que también nos queda una lección importante que usted nos la decía, pensar nuestras comunidades hoy en día justamente alrededor de esto. La fidelidad a la instrucción de los apóstoles, a la instrucción evangélica, la comunión con los que necesitan, la comunión con los más necesitados, la fracción del pan, la vivencia eucarística y, cómo no, la oración. Yo creo que son 4 elementos que no solo quedan ahí, que Lucas quería que los tuviéramos muy presentes en todo este viaje de la palabra, sino que podamos también verlos hoy justamente en nuestro discipulado, en este 2020, verlos también como una tarea, una responsabilidad bien grande. Entonces, pues, Padre, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias por este viaje que hicimos con usted alrededor de los Hechos de los Apóstoles. También nos pusimos la maleta al hombro, estuvimos ahí viendo este viaje de la palabra y pues bueno, quedamos aquí como los toros, picados, picados porque queremos conocer más, queremos saber más justamente del viaje de la palabra que se hace después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. claro que sí, Germancito, con mucho cariño. Y bueno, que de verdad todos estos encuentros nos animen a abrir cada vez más la Biblia y a nutrirnos pues de esta palabra, porque como dijo Jesús, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Padre Celestial. Padre, pues bueno, muchísimas gracias y una feliz noche y no nos queremos despedir antes sin que nos dé su bendición para ya cerrar esta noche, cerrar ya esta semana que el Señor nos ha regalado y encomendar el inicio ya de esta próxima semana, ya que el Señor nos va a regalar El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Amén. Buenas noches a todos y nos vemos, si Dios quiere, el próximo sábado a la misma hora y por el mismo canal. Padre, muchas gracias y a todos ustedes muchísimas gracias. Que tengan una muy feliz noche, que el Señor los acompañe y bueno, recuerden que la palabra hay que hacer la vida justamente en nuestras vidas y qué bonito que nos podamos acercar con mayor alegría, con mayor entusiasmo a esta palabra inspirada por el Señor. Un abrazo para todos, saludos en sus casas y estamos orando por ustedes. Que Nuestra Señora del Rosario, nuestra patrona, siga intercediendo por cada uno de nosotros. Una feliz noche.